Saludo cordial para todos los televidentes. Nos encontramos con el doctor Tomás Fajardo Hernández, quien lleva el proceso al Fondo de Pensiones a nivel nacional con más de 3 millones de colombianos incluidos en esta demanda. Y tenemos al directivo sindical Diego Escobar. El doctor Tomás Fajardo Hernández, bienvenido a esta información. ¿Y cómo va el proceso de esta demanda? Bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Sí, efectivamente, la jurisdicción contencioso administrativa hace más o menos una semana, algo más, 15 días, expidió una decisión de fondo sobre el proceso, la cual fue adversa a nuestras pretensiones, pero evidentemente está pendiente dentro de la jurisdicción contenciosa el recurso de revisión eventual y el recurso de insistencia en caso de negar la revisión eventual. Nosotros presentamos oportunamente el recurso va a ser 2 semanas, pero a Bogotá no ha llegado. Debían resolverlo en 8 días hábiles, pero pues aquí lleva 10. De todas maneras, la decisión de revisarlo es selectiva y el recurso de insistencia obviamente igual. Esa sería una información escueta como las que he visto por allí que salen provenientes de la ciudad de Medellín, donde lo que hace es leerse 2 renglones de los estados y eso es lo que informa. Pero realmente a la gente hay que explicarle en qué consiste esa decisión, 1, y 2, qué momento del proceso ocupa. Entonces, a la gente hay que señalarle que estas acciones de grupo tienen 3 fases, tienen 3 momentos en los cuales son debatidas. Los momentos 2 y 3 dependen de que el demandante quiera hacer uso de ellos. Obviamente nosotros desde hace 3 años y medio venimos interviniendo en esa fase número 2. En efecto, la fase contenciosa es la que acaba de terminar. Es el proceso ordinario contencioso, el que conoce la gente, que tiene primera instancia, tiene segunda instancia, pero la segunda instancia no es de cierre. La segunda instancia no es definitiva, es el pronunciamiento de la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, ¿qué resta? Bueno, en primer lugar, sí resta la alternativa de los recursos, el eventual de revisión y el de insistencia, para dar final a esa fase. ¿Qué quiere decir? Que la revisión eventual puede cambiar la decisión. O si se niega la revisión eventual,
Entonces, con la insistencia se puede ejercer el recurso, si así lo deciden los magistrados, y ahí se puede cambiar la decisión. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y qué sigue? Sigue la fase, para nosotros, la fase constitucional, en la cual estamos hace 3 años y medio. Es decir, nosotros no llegamos al apoyo constitucional hoy. No, nosotros estamos allí y gracias al apoyo constitucional logramos equilibrar esta demanda que tenía como objetivo vencernos en un aparente juicio con el lleno de todos los requisitos de ley, bajo un supuesto debido proceso. Ese era el objetivo, porque eso es lo que demuestra el expediente. Entonces, nosotros decidimos ir a la justicia constitucional y allí nuestras pretensiones como tal no fueron despachadas favorablemente, pero tanto Colpensiones como la justicia colombiana sí expresó sus conceptos. Allí están. En Colombia no tuvieron mayor trascendencia, pero qué fuente probatoria importante son ahora que vamos a la Corte Interamericana. Los argumentos mediante los cuales nos negaron la posibilidad de practicar el complemento de la prueba pericial van a tener que ser debatidos en la Corte Interamericana. ¿Y de dónde podemos presentar esos argumentos debatidos? Del expediente. Ahí está todo el debate constitucional, ahí están los argumentos de que no se necesitaba la prueba, de que había mucha prueba, todo eso está allí. Doctor, yo quiero hacerle un pequeño paréntesis ahí. De acuerdo a lo que lo estoy escuchando, ¿se ven obligados entonces a ir a la Corte Interamericana? Sí, claro. Para ir a la Corte Interamericana, ya te voy a explicar, pues tiene que solicitarlo uno. Nosotros vamos para allá. Es decir, ningún demandante puede decir o puede llamarse al asombro porque el abogado Tomás Fajardo le dice que vamos para la Corte. Eso lo anuncié yo hace muchísimos años. Aquí estoy con el doctor Diego Escobar, que estuvo en la primera sesión donde la organización Azonal Judicial contrató mis servicios, estuvo en la votación que fue favorable a mí en un 99%, donde hablábamos de esa opción. Es decir, nosotros somos conscientes de los intereses que se mueven en Colombia, nosotros somos conscientes de cómo se dan los debates en nuestro país, nosotros somos colombianos. Entonces nosotros tenemos que preparar una demanda que en cualquier eventualidad nos permita para nuestros clientes continuar con el debate del derecho. Entonces, por eso le decía, fase 1, la jurisdicción contenciosa ordinaria, fase 2, la constitucional, que estamos en ella y que a pesar que no tenemos decisiones favorables, radicales y contundentes, sí tenemos todo un soporte de pruebas de por qué ellos negaron la prueba. Y eso es muy importante, porque eso aparentemente se quedó en el archivo del expediente, pero ahora va a volver a salir en la Corte Interamericana. Y la tercera fase es la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se debaten las violaciones a los derechos humanos y dentro de los derechos humanos
los derechos fundamentales están incorporados. Específicamente, aquí se ha violado el derecho fundamental al debido proceso, a la defensa, a la contradicción, no dejaron practicar una prueba, no respondieron un incidente de nulidad presentado el 21 de abril de 2021, hace 2 años, no respondieron sobre eso. Entonces, y además esgrimieron unos argumentos contrarios a derecho. Entonces, eso se va a debatir en esa corte. ¿Y con base en qué? Con base en lo que desarrollaron en los procesos constitucionales y en el proceso ordinario. Ahora, el proceso constitucional puede resolver, puede lograr que se revoque la decisión tomada. Sí, claro que sí. Colombia va a tener 4 oportunidades dentro del proceso constitucional, sin contar la Corte Constitucional, que serían 5 oportunidades para retomar el sendero de lo decidido y no someterse a un debate en corte internacional donde las condiciones de la defensa de mis poderdantes está más que garantizada. Tienen la alternativa. Aquí tienen una oficina que se llama la Agencia Jurídica del Estado, que tiene todas las facultades para intervenir en esto. Bueno, ahí tienen la oportunidad. Si no lo hacen, entonces nos vamos a la Corte Interamericana, pero esa decisión que ahora vamos a analizar no podrá tener ninguna variación. Es decir, ese documento es el que Colombia tiene que defender y dudo mucho que lo puedan realizar. Doctor Diego Escobar, ¿cuál es su análisis con respecto a esta demanda? A ver, gracias, muy buenos días. Primero, frente a la síntesis que ha hecho el doctor Tomás Fajardo de las 3 jurisdicciones en las que se está viendo abocada esta demanda, yo quiero recalcar en una o 2 situaciones. Primero, cuando se inicia la demanda y se decreta la prueba no terminó materializada en su 100%, lo cual no puede alegarse en una sentencia que es una prueba fidedigna por cuanto está interrumpida por oscuros intereses. 2. Frente a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es bueno recordar que el sistema de seguridad social de Colombia fue copiado de Chile. En Chile en estos momenticos hizo agua el sistema de seguridad social y tienden a desaparecer los fondos privados de pensiones, ¿sí? Muy posiblemente la Corte Interamericana en ese pronunciamiento para Colombia pueda impactar a las demás naciones latinoamericanas. ¿Por qué? Porque hay una similitud de sistemas que ha impuesto, digamos que la unilateralidad del hemisferio occidental y que eso va a conllevar. 2. Hay que hacer énfasis en que la demandada es el seguro social inicialmente, hoy Colpensiones. No se ha tocado a los fondos privados de pensiones, por cuanto habría que esperar es cuál es la resulta de esta sentencia para poder vincular a los otros sectores. Entonces hay que ir aclarando también porque más adelante vamos a hablar frente a esa condición con un poquito más de énfasis. Doctor Tomás Fajardo, entonces hablemos un poquitico del contenido de la demanda. Sí, creo que está, permitime, no, no tanto. Bueno,
Entonces, debe quedar claro un ambiente de tranquilidad en la gente. Yo escuchaba, decía yo, esos señores de Medellín, dice que queda un recurso. Señores, es que es muy difícil uno hablar de demandas, primero, en las cuales uno no está. En segundo lugar, que no tiene una proyección de lo que se quiso hacer. Y en tercer lugar, pues no se tiene el conocimiento del tema. No, a esto en la contenciosa le faltan 2 recursos. Y en la constitucional nos faltan 5 intervenciones. Y luego pasamos, si es que no han resuelto, a la Corte Interamericana. Entonces, ¿cuál queda un recurso? Estamos en la mitad del proceso. Ahora, lo que pasa es que los procesos que vienen ahora, que son procesos en cuanto a los derechos fundamentales, a los amparos constitucionales, pues son más cortos. Ya aquí no se va a demorar 3 años, ni 5 años, ni no. Eso es más breve, correcto, pero son procesos constitucionales. Imagínense, tenemos 4 y unos 5, y luego tenemos el gran proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que informarle a la gente no es que queda uno, eso es mentirle. Y eso es demostrar que uno no sabe, ¿correcto? Muy bien. Usted me pregunta el contenido de la demanda. Y esto es muy importante que la gente entienda algo. A uno le debe interesar mucho el resultado de una providencia cuando es de cierre. Providencia de cierre es aquella en la cual se termina el proceso. Esto no es de cierre. Si bien es cierto, se termina la jurisdicción contenciosa, pasamos a la constitucional y luego pasamos a la Corte Interamericana. Entonces, para nosotros no hay cierre. En teoría hay cierre en la ordinaria, pero en la práctica nosotros llegamos a la estación del transporte masivo y cogemos el otro bus que nos conduce hacia el puerto, hacia el lugar donde vamos. Y luego volvemos y transbordamos para llegar finalmente a donde queremos llegar, la Corte Interamericana, si es que en Colombia no caen en cuenta que con esta demanda poco o nada pueden hacer en un debate donde sea imparcial, donde no haya intereses de por medio y donde se pueda discutir abiertamente en términos de derecho. Entonces, ojo, la demanda, en primer lugar, se refiere es a los fondos privados. La sentencia se refiere a los fondos privados. Aquí dice que los fondos cobran el 4.5. Cuando si usted mira mi demanda o mi recurso de apelación, yo ahí no hablo de ningún 4.5. Yo hablo de colpensiones. Inicialmente el 3.5 cobraban por comisiones de administración y luego el 4, de los cuales el 3 es para comisiones y el saldo sube al aporte obligatorio. Eso quiere decir que mientras yo demando a colpensiones, el señor magistrado me contesta como si hubiera demandado los fondos privados. Por este solo hecho, la demanda se debe caer, porque su motivo jurídico es falso. El motivo jurídico de la sentencia se debe caer.
hay más. Mire usted, aquí Doctor, o sea, para darle claridad a nuestros televidentes, o sea, en este momento salió un fallo de alguien que aún no se ha tocado como... Sí, claro, eso es más o menos. Bueno, aquí para mencionarles otro. Aquí, por ejemplo, hay un error de aplicación de una fórmula, pero pues no tenemos un tablero en este momento para explicarle, porque todo se confunden. Pero una cosa sí es clara. Aquí dicen que en ningún texto, en ninguna norma, dice que al aporte, porque no lo llaman bien, se llama cotización obligatoria, lo llaman aporte. Ellos dicen que al aporte total, eso se llama cotización obligatoria, que es del 16%, en ninguna sentencia, ni en ninguna jurisprudencia, ni en ninguna ley, ni decreto, dice que al total consignado por el empleador, que se llama cotización obligatoria, haya que restarle las comisiones de administración. Pero resulta que sí existe, claro que sí existe. El decreto 656 del 94, en su artículo 39, dice que constituyen ingresos de las sociedades que administran fondos de pensiones las comisiones de administración a que tienen derecho. Entonces, para yo saber que de mi cotización del 16 es mía, es para pensiones, es lo que me van a administrar, es lo que se llama aporte obligatorio. Para saber eso, tengo que restarle las comisiones de administración, porque eso es de los fondos. La ley dice, constituyen ingresos de las sociedades que administran fondos de pensiones las comisiones de administración a que tienen derecho. Entonces quiere decir que las comisiones de administración son de ellos, y si vienen en el 16, entonces al 16 hay que restarle el 3% de las comisiones de administración, y lo que a mí me corresponde es el 13%. Eso sí dice en la ley. Ya les dije el decreto, pero hombre, eso es una operación de aritmética, segundo de primaria. Por favor, si yo mando a Pedrito al banco con 100 pesos y le digo saque para el transporte, Pedrito me va a consignar 90 porque sacó 10. Es de lógica, pero también matemáticamente es demostrable. Pero según estos magistrados, no existe documento. Y hay una mejor que dice que... Pero perdón, frente a eso también hay que hacer énfasis en los estados financieros de la misma Colpensiones, donde sí determina que sí existen las comisiones y cuál es su destinación. Sí, muy importante la acotación aquí del doctor Diego, porque es verdad, mire, todos los estados financieros de Colpensiones, por ejemplo, aquí tengo uno del 2017, el acuerdo, ya le digo cuál es. Esto está en un acuerdo de Colpensiones 105 del 20 de diciembre de 2016. Y lo que les voy a leer aquí está en un documento que se llama Nota a los Estados Financieros. Y ahí dice, comisiones, se encuentran los valores consignados por concepto de la Comisión de Administración sobre aportes obligatorios. Aquí lo dice, no sobre el salario.
sobre los aportes obligatorios. Y entonces, ¿a dónde queda la interpretación que hacen los magistrados? Que dicen que es del salario, pues aquí Colpensiones dicen que no. Ahora, yo aporté esto al proceso, no mereció 2 letras esto. Y esto que dice aquí es muy grave, porque en primer lugar dice, se encuentran los valores consignados por concepto de la Comisión de Administración sobre los aportes obligatorios en pensiones, autorizados por los artículos 13 y 20 de la Ley 100 del 93, que corresponde al 1.09 del total del recaudo. Quiere decir que las comisiones de administración son el 1.09 del recaudo. Y aquí el magistrado nos dice, mire, que dice, es claro que sobre el porcentaje que cotizan los empleados para las pensiones pesa un descuento del 3%. Es bueno decirle a los magistrados que uno se llama descuento, sobre el cual un porcentaje va para la compra de seguros de invalidez y muerte y la otra mitad para gastos de administración. ¡Oh, sorpresa! Entonces quiere decir que los seguros previsionales, los gastos de administración son el 3%. Para esto hoy no necesitamos tablero. Son el 3%. Y los seguros previsionales, sí, los seguros previsionales forman una parte de ese 3. Y dice el magistrado que la otra mitad para gastos de administración. Eso que indica que los seguros previsionales valen el 1.5%, el 50%, y las comisiones de administración valen el 50%. Pero ya de entrada, con esto que acabo de leer, que dice Colpensiones en el acuerdo 105, pues queda muy mal parado la sala, porque aquí dice que las comisiones de administración no son de la mitad del 3, que sería el 1.5, y no es el 1.09, que hasta donde yo sé es una cifra diferente. Pero resulta, mis queridos amigos, que usted, que es el entrevistador, porque el doctor Diego ya conoce esto, aquí dice así, miren, dice, hoy, dice, el director de la Superintendencia de Prima Media, de la Superintendencia Bancaria de Colombia, hoy Superintendencia Financiera de Colombia, reiteró la distribución del 3% del ingreso base de cotización entre los riesgos de invalidez, sobrevivencia y gastos de administración. Así, es decir, el señor dice que con el 3 se pagan seguros previsionales de invalidez, sobrevivencia y gastos de administración. Y entonces, invalidez 0.80, sobrevivencia 1.11, es decir, los dos suman 1.91 y los gastos de administración 1.09. Entonces, ¿de dónde saca una sala que la comisión de administración es el 3 y que una mitad es para seguros previsionales, y los seguros previsionales valen, señores magistrados, 1.91, y la otra mitad que llaman ustedes para gastos de administración es 1.09? Esto no es cierto, señores. Qué pena,
pero estas cifras no son mías, estas cifras están en el expediente, se ve que no lo leyeron, están en el expediente folio número 254 y el documento es un documento que Colpensiones envía el 31 de julio de 2017 al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cali, radicado con la numeración BZG.2017 raya al piso 6822-939 y lo firma la doctora Juanita Durán Vélez, que es la directora de procesos judiciales con funciones asignadas de asesora de asuntos legales de Colpensiones. Entonces, otro argumento más que definitivamente no tiene ningún arraigo, que está en el proceso, porque en el proceso está el documento que les acabo de leer y está el documento de Colpensiones. Entonces... Pero yo hago un paréntesis, porque lo que se denota es que son pruebas contundentes de que lo que se ha manifestado en la demanda es lo razonable, es lo justo, ¿sí? Y con extrañeza se observa que, uno, las cuantificaciones que se entregan en el fallo pues no concuerdan con la realidad. Es más, el documento que señala aquí Colpensiones se fundamenta en dos artículos, el 13 y el 20 de la ley 100. Implica que es un mandato legal, por lo tanto se tiene que tener como una consideración positiva. Y el otro es lo que acaba de decir el doctor Tomás Fajardo frente a la respuesta que brinda Colpensiones hacia el proceso, donde determina los montos y cuál es el porcentaje de esos gastos de administración. No vemos entonces cuál sea el razonamiento legal ponderado que ha emitido recientemente el alto tribunal, ¿sí? Porque consideramos de que salta de bulto la responsabilidad que recae en esta demanda. Y yo que no tengo nada, o sea que no entiendo absolutamente nada de leyes, pues saco como conclusión que también ha faltado un poquitico de estudio por parte de los magistrados en profundidad, y por eso no están ajustados a los números acordados en lo que acabamos de escucharle ahora del doctor Tomás Fajardo Hernández. Bueno, hay que tener en consideración, el proceso es bastante abultado, ¿sí? Son infinidad de foliaturas, pero en los documentos que se han presentado para el análisis y la ponderación de todas las pruebas, se ha hecho énfasis en ellos, o sea que tampoco puede ser argumento válido, ¿sí? Que no, sí están ahí, pero nosotros no los observamos. No, se han hecho énfasis en que esos documentos se han entregado por todos los medios posibles, ¿sí? Por las partes intervinientes dentro del proceso, pero que extrañamente no fueron tenidos en cuenta al momento de la decisión. O sea, como conclusión de parte mía, ha faltado estudio, doctor. Yo diría algo. Sí, el doctor Diego tiene razón. Ese expediente tiene más hojas que un andén en los Estados Unidos a finales de septiembre, pues. Pero primavera, ya cayendo el otoño, entonces, ojo, pero ¿por qué no decretaron la prueba pericial? ¿Por qué se opusieron a la prueba pericial? Si aquí están demostrando que no dominan el tema, y están demostrando, y digo que están demostrando que no dominan el tema, no solo por una cantidad de expresiones que no son propias de esta manifestación del derecho financiero,
donde confunden un aporte con un aporte obligatorio, hablan dizque de descuentos, aquí no hay descuentos, en fin, dan una terminología que a las claras vemos nosotros que no fue respondida por alguien que conozca el asunto, pero eso no quiere decir ni que los señores no sepan de derecho, ni que lo hayan hecho de mala fe, nada. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí lo que estamos diciendo es que el derecho colombiano tiene una figura que se llama, o mejor, tiene un capítulo del proceso que se llama pruebas. Y entonces, si el señor magistrado no conoce y los demás tampoco, entonces ¿por qué no llaman un perito para que ese perito se manifieste? Máxime cuando Tomás Fajardo en su demanda presentó la solicitud de la prueba, se la decretaron y no quisieron dejarla practicar en su complemento, que es la parte final. El magistrado que ordenó eso, la prueba, el complemento, dijo que necesitaba saber de dónde provenían esos valores, la fuente. 2, cuál era el porcentaje de ley, es decir, eso se llama tasa de cobro de las comisiones. 3, cuál es el monto y cuál es la base de liquidación. Y por último, solicitó que liquidaran a los demandantes. ¿Por qué no hicieron eso? Ah, que tienen la razón. Bueno, y si tienen la razón, ¿qué problema hay que practiquen la prueba? Si ustedes tienen la razón o la tienen con pensiones, pues ¿qué problema hay en demostrarle a Tomás Fajardo que está equivocado? Ninguno. Entonces, esto, ustedes tienen razón. Aquí se ve a las claras que esto es una decisión incoherente con la realidad procesal. Pero, si bien es cierto, el expediente voluminoso no tiene presentación, ¿por qué no declararon el complemento de la prueba pericial? Y allí habían notificado a las partes, le habían corrido traslado, se había formado el debate sobre ese punto y ellos con claridad meridiana habían podido resolver el problema. A grandes rasgos, les he mencionado algunos de los errores, pero pues aquí el doctor Diego no me deja mentir. Es muy difícil que una sentencia sobreviva con estos motivos jurídicos, donde se habla de demandas que no son, donde se manejan cifras que no son, donde se hacen interpretaciones un poquito no subjetivas, a la ligera, unilaterales, a la ligera. Entonces es muy difícil que esto viva. Y la razón fundamental, ¿cuál es? Por técnica jurídica, para explicarle de la manera más sencilla, la parte motiva de una sentencia tiene que traer unos hechos y unos fundamentos de derecho que le permitan justificar el fallo. Es decir, él dice, es que el doctor Fajardo dijo que 2 más 2 era 5 y nosotros hicimos el peritaje y eso es 4. Por tal razón, el despacho resuelve negar la demanda del doctor. Pero yo pregunto, puede que en la sala esto tenga validez, pero este contenido que habla de una demanda que no es, con unos cálculos mal hechos, mal soportados, esto sí será el concatenamiento de la parte emotiva con la parte resolutiva. No, no lo es. De manera que el contenido de la demanda, que era tu pregunta, pues es un contenido contraevidente. Eso quiere decir que lo que
se dice en la parte de motivación no guarda ninguna relación con lo anterior. Por lo tanto, es un enfermo que está gravemente afectado y es posible que en el camino muera. Y mal diagnosticado. Además. Y mal diagnosticado. Doctor Diego, ¿qué conclusiones podemos sacar? A ver, pues a manera de conclusión no, pero sí, como lo refirió el doctor Tomás Fajardo, es que dentro de la técnica jurídica para la emisión de los fallos, el juez, en este caso un magistrado, pues debe haber saneado el proceso. ¿Qué es sanear el proceso? Revisarlo, que no haya ninguna inconsistencia. En este caso, como lo ha advertido el doctor Fajardo, no se tuvo en cuenta un recurso de nulidad que se presentó con antelación al fallo. Eso inhabilita a la providencia, ¿sí? Porque se está violentando el debido proceso. 2, la incongruencia en la lectura, en la estructura del fallo frente al objeto de la demanda. Son valores disímiles, son entidades, entre comillas, demandadas totalmente diferentes. Una cosa es anteriormente el Seguro Social, hoy Colpensiones, frente a la otra parte que es el sistema privado de pensiones. Entonces hay que hacer las salvedades, porque al parecer lo que se está estructurando dentro del fallo es un barrido frente al sistema privado de pensiones que jamás se ha tocado en la demanda. Eso es una clara advertencia que hay que tener en cuenta dentro de este proceso. O sea, ya se le está explicando a los demandantes, doctor Tomás Fajardo, por qué hay razones suficientes para continuar con la demanda, porque es que ya mucha gente ha tirado la toalla. Sí. Yo creo que con estos puntos que usted está esbozando, No, hay de dónde... Es decir, sobre eso te puedo decir, en primer lugar, uno tira la toalla cuando pelea el último round. Es decir, a mí la gente me ha contratado para que los defienda, no para que salga corriendo al primer tiro. Además, esta demanda, yo puedo decir que en Colombia, tal vez soy de las personas que más entiende de esto. Qué pena me da decirlo, es maluco decirlo, pero es verdad. Y lo he probado en estos 20 años, donde nadie, ni siquiera los magistrados han podido demostrar que yo no tengo razón. Entonces, llama la atención que en la parte emotiva no se habla de nada de por qué negaron el complemento de la prueba pericial. Eso quiere decir que el abogado no presentó, dice aquí, al final de la parte emotiva dice que el abogado no presentó, no se acreditó el cobro indebido de la comisión de administración reclamada por los actores. Es decir, el abogado no probó que los actores se les hubiera causado un perjuicio. ¿Y qué dice este incidente de nulidad? Léalo usted, que de pronto, pues, no me crea. Este es el título de... Incidente de nulidad, abril 2021. ¿Y qué dice abajo? Complemento. Pericial, de complemento pericial. De complemento de la prueba pericial. Es decir, aquí, esto es un libro muy grande, que tiene 130 páginas, donde les explico en detalle, les rebato por qué tienen que decretar el complemento de la prueba pericial. Entonces, en la parte emotiva de la sentencia, sacan 2 escuetos renglones donde dice no se acreditó el cobro. ¿Y qué pasó entre el 3 de mayo del año de 2000, eso es 2004, y hoy? No se hizo nada. Entonces nos demoramos 21 años haciendo ¿qué? Pues nos demoramos 21 años yo solicitando la prueba y la judicatura negando el complemento de la prueba pericial. Entonces, no es que no la haya solicitado, esconde la sentencia en su parte emotiva que aquí hubo un debate de 21 años, donde ellos tienen más de 15 argumentos por los cuales negaban la prueba y yo
la sentencia y debía estarlo, por lo menos denunciarlo, y no lo indican. Entonces, no solo es grave que no narren la controversia probatoria de manera sucinta para ahí sí decir, hombre, mire, el abogado dijo esto, nosotros dijimos esto, y entonces no probó, porque si bien es cierto lo presentó, no era así. No, de eso no dice nada, absolutamente. Por obra de magia, entonces viene la decisión. Eso es grave. Y es más grave, como decía el doctor Diego, cuando un incidente de nulidad presentado hace más de 2 años no lo incorporan aunque fuera en el fallo, pues no se pronuncian. Eso es violación del derecho de defensa y contradicción. Doctor, entonces, como tema siguiente, podríamos hablar del tema de Medellín. ¿Cuál es el caso de Medellín, doctor? A mí me gustaría, antes de eso, hablar yo creo que esto tiene una conclusión tanto para el Estado colombiano Como para los demandantes. como para los demandantes. Sí. La situación de los demandantes es clara y tranquila. Nosotros vamos en nuestro camino. Seguimos en nuestro camino, entre otras cosas, camino que ya teníamos diseñado. No quiere decir que, para que no me vayan a malinterpretar, que es que Fajardo está diciendo que él aspiraba a la corte. No, yo aspiraba a que lo resolvieran aquí, porque es que lo que yo sostengo en mi demanda y he sustentado es algo serio. Que por eso solicité la prueba pericial, para que lo examinaran los expertos, y ninguno quiso. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no tenemos problema, nosotros hemos recorrido el camino esperando respuesta de la justicia colombiana y ninguna. Pero, ojo, hay 2 cosas que tenemos guardaditas para más adelante. Una, hay una manifestación del Consejo de Estado que dice que en caso de negar el complemento de la prueba pericial, me remita al Consejo de Estado e interponga el amparo constitucional para decretarla. Acuérdense que eso lo dijeron hace rato, ahí la tenemos guardada. Doctor, yo quería hacer un comentario con respecto a lo que estamos mostrando aquí, que hay algunas evidencias concretas de lo que es la demanda. Y es que hay veces llegan también algunos comentarios que son molestos. Por eso para mí ha sido muy importante lo que usted está manifestando, porque es que ya algunos demandantes desesperados porque no llega la plata, porque no aparecen los resultados, decían, no, es que ya le dieron un billete largo al doctor Tomás Fajardo y se olvidó el tema. Aquí está demostrando que se sigue con la lucha por esta demanda. Sí, es decir, en cuanto a los demandantes, nosotros hemos seguido el camino y lo vamos a seguir hasta el final. La mejor corte donde nos puede tocar es esa, porque allí no hay incidencia de nadie ajeno al derecho, ¿correcto? Colombia ha perdido 65 veces allá y ha ido 65. La de nosotros es 66, no creo que vaya a ser la vencida. Eso por ese lado. Entonces, por favor, tranquilidad, sigamos adelante. Más bien, los que no han tomado la decisión de vincularse deben hacerlo. Y deben hacerlo porque ya los tiempos ahora ahí son mínimos. El que no haga esto en los próximos 2 meses queda por fuera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Nada pasa y nada sucede. Nosotros seguimos, pero el Estado colombiano sí tiene unos problemas con este
fallo que someramente hemos analizado. ¿Y cuáles son? El primero, va a soportar Colombia el pago de una obligación que es de los fondos de las administradoras de los fondos de pensiones. Es justo que Colombia tenga que responder ante la Corte Interamericana por la mala liquidación de las comisiones de administración, porque en el proceso judicial no se practicó el complemento de una prueba pericial, porque la demanda aquí es contra el Estado colombiano, no es contra los fondos de pensiones. Y por lo tanto, ¿quiénes terminamos pagando? El Estado colombiano somos todos, y a todos nos van a poner a pagar, así como el señor Sarmiento Angulo ahora pone a todos los socios a pagar las hazañas de su presidente de Corficolombiana, que entre otras cosas es hijo de él. Entonces lo mismo es aquí. Aquí todos los colombianos van a tener que aportar para eso, y eso no es justo, señor presidente. Por favor, que los fondos asuman su responsabilidad, pero no, dejaron que vaya a la Corte, y allá el fallo condena a Colombia. Ese es un efecto, ese es un efecto. Y en segundo lugar, el otro, espérate ahí, yo termino. El segundo lugar es el otro, Diego, y es cuál. Y con esta sentencia es que Colombia se va a defender en la Corte Interamericana. Para nosotros como demandantes estamos plenamente satisfechos de haber logrado esto, pero para Colombia, y nosotros somos colombianos, nos duele que este tipo de sentencia sea el insumo con que Colombia tiene que defender. Esto no lo defiende ni Colombia ni ningún país en el mundo, porque su contenido es muy pobre. ¿Qué ibas a decir? No, es que conociendo los antecedentes recientes del grupo empresarial de Carlos Sarmiento Angulo, Protección es una de las empresas de él, es fondo privado de pensiones, por lo tanto puede albergar la idea de que su mano oscura también está interesado, porque cuando estamos hablando de posiblemente una indemnización para los demandantes, estamos hablando de unas sumas bastante importantes para los trabajadores. Eso también entraría a descapitalizar todo el emporio económico que tiene Sarmiento Angulo en este país. Entonces hay que estar muy atentos, hay que estar muy sigilosos frente al devenir que hoy va a tomar, o al rumbo que hoy va a tomar este proceso jurídico, porque lo reitero, para nadie es un secreto que hoy el grupo económico de Sarmiento Angulo ha entrado en conductas ilícitas, inmorales y faltas de ética para poder seguir acrecentando todo su capital. No es de extrañarse que esté sucediendo lo mismo, lo reitero, no es de extrañarse que esté sucediendo lo mismo en esto. Hemos previsto igualmente llevar un documento más sólido al Congreso de la República para que se visibilice este tema y entre también en una corriente de revisión por parte del Congreso de la República, del Legislativo, cuáles las consideraciones que tiene el Congreso de la República frente al objeto de la demanda, frente a las situaciones, porque queda develado con la sentencia, ¿sí? Queda develado de que la consideración no fue de Colpensiones, no fue del fondo público, sino que se hizo fue desde el aparato privado, y esa contradicción tiene algunos alcances bastante importantes. Uno, se negó las pretensiones, ¿sí? ¿Y eso favorece la demanda también? Obvio, sí, claro. Obvio, sí, pero entonces colocamos como un estado de alerta. Lo otro es que, lo decía el doctor Tomás Fajardo, el Estado Social de Derecho en el cual está constituido Colombia queda quebrantado con una decisión de esta índole, y por eso consideramos de que es menester. 3,
los demandantes incorporados aquí en esta acción de grupo son aproximadamente 3 millones de colombianos, ¿sí? La población económicamente activa de Colombia está sobre 21 millones de colombianos. Si esta demanda avanza y más trabajadores se vinculan, pues mayor va a ser el detrimento patrimonial para esos empresarios que se han usufructuado, desde mi punto de vista, de los dineros de los trabajadores, porque no están agarrando las sumas legítimamente constituidas dentro de un factor, sino que lo están implosionando hacia factores superiores que le generan un menoscabo a los derechos de los trabajadores, que ese es uno de los principios fundantes para poder llegar a la Corte Interamericana. El salario de los trabajadores es un derecho fundamental, y desde esa óptica nosotros expresamos que es menester que la Corte revise esa condición. Doctor, por ahí mira, perdona, Diego dice una cosa muy cierta, y entonces me tocó trasladarme a... Diego entiende bastante estos temas, me tocó trasladarme precisamente a los estados financieros del año 2007 que estábamos hablando, y les voy a leer 3 renglones que dice así: en la actualidad el portafolio de los recursos de la conmutación pensional están siendo administrados por la Fiduciaria de Occidente S.A. a través del contrato de encargo fiduciario 186 de 2017. ¿Y quién es el dueño de la Fiduciaria de Occidente? El señor Sarmiento Angulo. Él tiene que ver en esto también. Ahora, como dice Diego, nosotros estamos en nuestro recorrido. La gente tranquila, seguimos caminando y muy fuertes, porque la demanda durante su permanencia en la fase constitucional, si bien es cierto, no tuvo decisiones favorables, sí la equilibró el peso de la demanda, y hoy en día aquellos que decían, no, pues quién sabe si ganaremos, no ganaremos, hoy en día les puedo decir que con esta decisión estamos muy cerquita, pero muy cerquita de lograr nuestro objetivo. Lástima que no sea en Colombia, pero allá también vale. Doctor, para ir culminando la nota, entonces hablemos del caso Medellín, y usted me decía ahora que todavía hay posibilidades de que las personas lleguen a esta demanda. Esos 2 temitas para terminar. Bueno, pues mira, el caso de Medellín es un caso muy simpático, pues eso ya uno, por ahí dicen que es que yo estoy bravo, yo que voy a estar bravo con comportamientos que son fuera de lo normal, que denotan, pues... ¿Ya hizo los pasos con liderato? No, eso no trata de hacer pases o no hacer pases. Simple y llanamente, con esto queda demostrado que el que está al frente de la demanda es Tomás Fajardo, de que nadie más ocupa el lugar de dirección de esta demanda, y mucho menos aquellos que de mala fe quisieron apropiarse del trabajo, pero sí se dieron cuenta que no es fácil. Yo los invito a que estudien un poquito más las acciones de grupo, que esto es muy complicado, y luego se intenten hacer una competencia con quien sabe de esto. Entonces, a mí me llama la atención, por ejemplo, que dicen que eso que decían, no sé si usted se acuerda, que decían que lo iban a vincular 20 días después de la sentencia. Yo pregunto, doctor Diego, ¿y con esta sentencia adversa, esto sí tendrá 20 días? No es posible. La figura de los 20 días se acaba de desvanecer. Y si bien es cierto, hay una revisión, también es cierto que en cuanto a final de sentencia, en la parte contenciosa, que es lo que ustedes aspiraban, 20 días no va a haber. ¿Correcto?
Bueno, punto 1. De que hubo conciliación. 2. El gobierno colombiano, como dice el doctor Diego, tiene una alternativa, que es conciliar. Puede conciliar con nosotros. Ya no es con pensiones, es el gobierno colombiano. Entre otras cosas, con el doctor Diego hemos estado en varias conversaciones con senadores y hablando de este tema. Y eso para los que dicen pues que no, y Fajardo ¿qué hace? Que no cuenta. Bueno, entonces, ¿qué sucede? La propuesta nuestra fue conciliar y era para hacerlo con Colpensiones porque estábamos en el proceso. Pero ahora, cuando ya tomaron la decisión, y a mí me llama mucho la atención esa decisión como tan rápida, faltando un camino por trasegar, pues ya la conciliación sí cabe, pero no con Colpensiones, sino con el Estado colombiano. Si el Estado colombiano considera que esta decisión es muy débil, como en realidad la puede analizar cualquier, se evidencia exactamente, pues podemos conciliar. Pero ya hoy la conciliación es con la agencia jurídica del Estado, no es con Colpensiones. Eso hace que la agencia jurídica del Estado arregle en Colombia y no tenga que enfrentarse conmigo en la Corte Interamericana. ¿Correcto? Entonces, 20 días no van a ver, porque si se hace conciliación, tampoco, porque la conciliación se hace con los que participen. Ahora, ¿quiénes pueden participar en la conciliación? La ley lo dice claramente. Bueno, los que están en el proceso, no. Pero todo aquel que haya entregado poder, aparte de las facultades que dice el memorial poder, tiene otras que le entrega el artículo 77 del Código General del Proceso. ¿Y cuáles son esas? Las de recibir al tercero interesado y preparar las pruebas que tenga que preparar para el momento en que tenga que ingresar a la demanda. Como nosotros estamos pidiendo el complemento de la prueba pericial, nosotros los liquidamos a todos. Eso ya hace al tercero, lo vuelve interesado. Pero yo le pregunto, ¿y las liquidaciones de los señores de Medellín? ¿Eso cabrá aquí? No, porque cada uno los oye que es que hipótesis 1, hipótesis 2. O sea, que se volvieron científicos. Usted, sí, usted doctor toda la vida ha trabajado en juzgados, y yo creo que cuando uno va a reclamar perjuicio uno dice me debe tanto por tal concepto y las operaciones, pero usted ha visto eso, lucro cesante, hipótesis 1, hipótesis 2, yo eso no lo he visto nunca. En otras palabras, nunca le liquidaron a esas personas al momento de la conciliación. Doctor, pero las personas que quieran hacer parte directamente Sí. con Tomás Fajardo. Entonces, esas personas al momento de la liquidación, pues se van a quedar cortas, que no tienen liquidación, ¿correcto? Esa liquidación no merece ninguna credibilidad de parte nuestra. Entonces, pues, ¿qué tienen que hacer? Tienen que venir acá, no hay nada más, porque después de la conciliación no queda nada. Dos caminos: o se arregla en Colombia y se concilia en Colombia, o nos vamos a la Corte Interamericana. En ninguno de los dos caben personas que no vayan representadas por Tomás Fajardo Hernández, que es el abogado que ha llevado el proceso. Es decir, las personas que a mí me dieron poder, bien sea que estén en la demanda o bien sea que sean terceros interesados en vincularse a la demanda, esas personas se les violó el derecho al debido proceso, a la defensa y a la contradicción, a través de su representante judicial, que soy yo. Pero otras personas que estén por allá con otros abogados,
o simplemente que hayan escrito un poder a mi nombre y le hayan fotocopiado mi firma, esas personas no pueden participar porque no estuvieron en el proceso. Lo que deben hacer es correr a legalizar su situación, liquidarse con nosotros, porque somos nosotros los que vamos a viajar, no más. ¿Esas personas qué deben hacer, doctor? No, simplemente comunicarse con la oficina o venir directamente a la oficina y aquí los asesoran para hacer todos los trámites lo más rápido posible. Yo ahora te doy los números para que lo coloques ahí en una diapositiva y le informes a la gente. Y además, una perla. Y es que para ir a la Corte Interamericana o para la acción constitucional se necesita nuevo poder, porque la acción contenciosa ya llegó a su tope. Podemos seguir, claro, entonces se hace bajo nuevos poderes. El de la Corte Interamericana, indefectiblemente todos. Para la acción de tutela no, pero se necesita poder, pero no lo puede hacer selectivo. Con las personas que están en Cali y tal, perfecto. Entonces, dígame, ¿cómo hacen estos magos para poder vincular a las personas en este momento? Es una demanda que yo estoy y no ellos. No, lo que pasa es que ellos pensaron que esto se acababa, ganábamos y entonces listo, todo muy bien. Pero resulta de que no ganamos en la colombiana, tenemos que viajar y para allá se necesita pasaporte. El pasaporte es estar con Tomás Fajardo en la demanda, que fue a quien le violaron los derechos fundamentales en el proceso que él representa. Pues doctor Tomás Fajardo y Diego, yo creo que muy amables, muchas gracias. Creo que una cosita, sí, las personas antiguas, las personas que están en el proceso, desde hace mucho tiempo, para su tranquilidad no tienen que dar un peso, porque no faltará el que dice, ahí viene el cobro de Fajardo, ya va llegando diciembre, como dicen algunos. No, ellos pagaron por su representación, se les cobró al final 60.000 pesos por un software y por todas estas cosas, y obviamente no tienen ningún inconveniente. Los nuevos sí pagan la tarifa normal, que son 320.000 pesos, y los documentos que aquí les pidan que se los ayudan a subir. Doctor Tomás Fajardo y Diego, muy amable, muchas gracias. Yo creo que hemos quedado empapados de lo que tiene que ver con esta demanda del Fondo de Pensiones, y yo creo que sería bueno sí entregarles un mensaje final a los demandantes. Pues el mensaje que nosotros tendríamos para decirles, en primer lugar, que hemos demostrado, y aquí está, me alegra que me acompañe Diego Escobar. Pues Diego Escobar fue de las personas que me contrataron a mí para esto hace más de 20 años. Me cae la satisfacción de haber arribado en mi primera fase, de, como ustedes pueden ver, no tener un solo argumento en mi contra por parte de la sala en su decisión. A nosotros no se nos ha resuelto el problema, ¿correcto? A mí sí me da mucha satisfacción eso, que indica que yo he cumplido. No me estoy despidiendo, no, vamos a seguir, pero esta primera fase la cumplimos. Y en segundo lugar, todos estos señores que tienen dudas, que de pronto, bueno, señores, esto se ha trabajado, se ha pulido durante 20 años. Ya, si no ingresan en estos próximos 2 meses, señores, les tocará ver, porque este es el mejor momento de la demanda. Es donde estamos mano a mano con las pretensiones y mano a mano con quienes debaten nuestras pretensiones, hasta el punto que el resultado final lo vamos a debatir en una corte imparcial. Al solicitarle
a los futuros demandantes el envío al juzgado cuarto administrativo de oralidad del circuito de Cali de una solicitud dizque para la incorporación a la sentencia, cuando ese despacho ya no puede actuar en este proceso. Amén. Que las incorporaciones de este tipo las resuelve la Defensoría del Pueblo a través del Fondo de Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos mediante un acto administrativo. Recomiendo a estos amigos leerse el artículo 65, numeral tercero, inciso primero, literal B, ley 472 del 98. Como usted puede ver, denota esto que no conocen del tema y por ello dan directrices desacertadas que perjudican a los pocos, a las pocas personas que creen en ellos para esta demanda. Doctor Diego, su mensaje para los demandantes. No, para todos los trabajadores vinculados a la demanda y aquellos que, pues como dice Tomás, no se han vinculado. Mire, son 20 años de una lucha continua, una lucha voraz, ¿sí? Donde no se pelea solamente contra la institucionalidad, sino que aquí vemos es que el capital financiero nacional y posiblemente el internacional también está involucrado en este proceso. El llamado es a insistir, persistir, resistir y jamás desistir. Eso es como que la premisa mayor frente a este proceso, porque van a decir es que 20 años y no se ha hecho nada. No, mire, aquí hemos tenido muchos tropiezos procedimentales, tropiezos de argumentación, tropiezos de contestación, y los hemos ido superando uno a uno. Y cada vez que respondemos de manera positiva frente a los intereses de los trabajadores, sale una nueva piedra. Hoy la piedra pues la hemos enunciado aquí públicamente. La conclusión final, compañeros, vamos a darle todo a esta demanda. Consideramos que, reitero, que ganando esta demanda, si llegamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente los trabajadores colombianos, sino de muchos otros países latinos tendrán la oportunidad de incorporar ese fallo, ¿sí?, a esas latitudes y poder ser indemnizados frente a los daños y perjuicios ocasionados.